Nunca serás doctora aquí. Los latinos solo sirven para limpiar hospitales, no para dirigirlos. Esas palabras salieron de la boca del doctor Morrison mientras todos los residentes y enfermeras del departamento de neurología me miraban. Sentí como cada sílaba perforaba mi dignidad como agujas. Mis manos temblaban sosteniendo el expediente médico que había preparado con tanto esmero. Las miradas de lástima de algunos colegas solo empeoraban la situación. Tragué saliva intentando contener las lágrimas que amenazaban con delatar mi vulnerabilidad. El silencio que siguió fue más doloroso que sus palabras. Nadie me defendió. Nadie dijo nada. Solo se escuchaban algunos murmullos y risas disimuladas. El doctor Morrison, director del Departamento de Neurología del Hospital Universitario de Toronto, me miró con una mezcla de desprecio y satisfacción, como si hubiera estado esperando ese momento para ponerme en mi lugar. Mi acento al presentar el caso había sido la excusa perfecta para humillarme públicamente. Quizás en Colombia cualquiera puede ser médico, pero aquí tenemos estándares, añadió mientras cerraba mi informe sin siquiera leerlo. Tal vez deberías considerar otras opciones profesionales más adecuadas para tu perfil. Salí de aquella sala de conferencias con la cabeza agachada, sintiendo el peso de la vergüenza sobre mis hombros. Caminé por los pasillos del hospital como un fantasma, invisible para todos. Me encerré en el baño y por fin dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Golpeé la pared con impotencia, preguntándome si había cometido el error más grande de mi vida al dejar mi país, mi familia, todo lo que amaba, para perseguir un sueño que parecía desvanecerse. Pero lo que el doctor Morrison no sabía era que aquella humillación sería el principio de su fin. Lo que no sabía era que en su arrogancia había cometido el error de subestimar no solo mi capacidad como médica, sino mi determinación como mujer latina, que había luchado toda su vida contra los prejuicios. Lo que no sabía era que yo descubriría su oscuro secreto, uno que cambiaría nuestros destinos para siempre. Todo había comenzado meses atrás, cuando llegué a Toronto con mi título de medicina y mi especialización en neurología bajo el brazo. Mi nombre es Valentina Ramírez. Había crecido en Medellín, Colombia, en un barrio de clase media donde mis padres, ambos maestros, se esforzaron para darme la mejor educación posible. Desde pequeña soñaba con ser médica. Pasaba horas leyendo libros de anatomía y viendo documentales sobre avances médicos. Mi madre decía que había nacido con un estetoscopio en las manos. Estudié medicina en la Universidad de Antioquia, donde me gradué con honores. Me especialicé en neurología y trabajé 3 años en el Hospital San Vicente de Paul, donde gané reconocimiento por mi dedicación y precisión diagnóstica. Sin embargo, sentía que necesitaba expandir mis horizontes, aprender nuevas técnicas, crecer profesionalmente. La oportunidad llegó cuando me aceptaron en un programa de homologación para médicos extranjeros en Canadá. El proceso fue largo y costoso. Tuve que vender mi apartamento y ahorrar durante años para poder financiar mi viaje y estadía inicial. La despedida fue desgarradora. Mi madre me abrazó como si quisiera impregnar en mí suficiente amor para los años que estaríamos separadas. Vas a brillar, hija. Recuerda siempre quién eres y de dónde vienes, me dijo mientras secaba sus lágrimas. Mi padre, siempre más estoico, me entregó el reloj de su padre. Para que nunca olvides que el tiempo es el único lujo verdadero que tenemos. Mi hermana menor me prometió cuidar de ellos mientras yo conquistaba el mundo. El vuelo a Toronto fue una mezcla de emociones: miedo, ilusión, nostalgia, esperanza. Miraba por la ventanilla del avión cómo las nubes dibujaban formas caprichosas, igual que mi futuro incierto. En mi equipaje llevaba no solo ropa y algunos recuerdos, sino también el peso de las expectativas de toda mi familia, de ser la primera Ramírez en salir del país para ejercer su profesión. Aterricé en Toronto un día gris de otoño. El frío me recibió como un presagio de lo que vendría. La ciudad me pareció imponente con sus rascacielos y su ritmo acelerado, tan diferente a la calidez de Medellín. Me instalé en un pequeño apartamento compartido con otra inmigrante, una enfermera filipina llamada Mai,
quien se convertiría en mi única amiga durante esos primeros meses difíciles. Toronto me fascinó con su diversidad cultural, sus parques impecables y su orden. Me maravillaba caminando por sus calles, imaginando mi nueva vida allí. Este es el lugar donde por fin podré desarrollar todo mi potencial, pensaba ilusionada mientras observaba el lago Ontario desde el paseo marítimo. El cielo parecía el límite. Las primeras semanas estuvieron llenas de trámites, formularios y exámenes para la homologación de mi título. Estudiaba hasta la madrugada, repasando terminología médica en inglés, protocolos canadienses, detalles del sistema sanitario local. Me presenté a todos los exámenes con la preparación y determinación que me caracterizaban. Suscríbete si alguna vez te han menospreciado por ser quien eres. Finalmente, después de superar todas las pruebas necesarias, recibí la notificación. Había sido aceptada para realizar mi periodo de adaptación en el Hospital Universitario de Toronto, uno de los más prestigiosos del país. Específicamente en el Departamento de Neurología, dirigido por el reconocido Dr. William Morrison, autor de varios libros sobre enfermedades neurodegenerativas. Recuerdo perfectamente mi primer día. Me levanté a las 5 de la mañana, aunque mi turno no comenzaba hasta las 8. Planché mi uniforme hasta que no quedó ni una arruga. Repasé mentalmente frases en inglés que podría necesitar. Mai me preparó café colombiano para darme ánimos. «Les vas a enseñar lo que una latina puede hacer», me dijo con una sonrisa. Llegué al hospital 40 minutos antes. Me quedé observando la imponente estructura de cristal y acero, respirando profundamente para calmar mis nervios. «Este es tu momento, Valentina», me dije. «Has trabajado toda tu vida para esto». El doctor Morrison me recibió en su oficina. Un hombre alto, de unos 50 años, con el pelo entrecano y gafas de montura fina. Su oficina estaba decorada con diplomas, reconocimientos y fotos con personalidades importantes de la medicina mundial. «Así que usted es la doctora colombiana», dijo sin levantarse de su silla, mientras revisaba mi expediente sin mirarme a los ojos. Su tono ya contenía cierto desdén que en ese momento atribuía a los nervios. «Sí, doctor. Valentina Ramírez. Es un honor poder trabajar en su departamento», respondí con mi mejor inglés, extendiendo mi mano que quedó suspendida en el aire. «Veremos si realmente tiene las capacidades necesarias para trabajar aquí. El sistema sanitario canadiense es de los mejores del mundo, muy diferente al de su país». Finalmente me miró, evaluándome de arriba abajo. «Empezará con observación. No tocará a ningún paciente hasta que yo considere que está lista». Aquellas palabras fueron el primer indicio, pero estaba tan emocionada por la oportunidad que decidí ignorarlo. «Por supuesto, doctor. Estoy aquí para aprender». Me asignaron un casillero en los vestuarios y me presentaron al equipo. Médicos residentes en su mayoría canadienses, algunas enfermeras y técnicos. Noté cómo algunos me miraban con curiosidad, otros con indiferencia, y unos pocos con lo que parecía desdén apenas disimulado. «Doctora Ramírez, ¿es verdad que en Sudamérica todavía usan sanadores chamánicos en los hospitales?», preguntó un residente durante el almuerzo, provocando risas en la mesa. Me sorprendió la ignorancia, pero respondí con una sonrisa educada sobre la medicina moderna en Colombia y los avances de nuestros centros médicos. Los primeros días consistieron en observar, tomar notas y aprender los protocolos específicos del hospital. Me esforzaba el doble que mis compañeros. Llegaba antes, me iba después, estudiaba cada caso meticulosamente. Mi inglés no era perfecto, pero me comunicaba efectivamente y mejoraba día a día. Una semana después, el doctor Morrison me permitió participar en las rondas, pero siempre vigilada de cerca. Notaba cómo buscaba cualquier pequeño error para señalarlo públicamente. «Doctora Ramírez, en Canadá pronunciamos esclerosis múltiple sin ese acento tan marcado», decía frente a todos, imitando burlonamente mi forma de hablar. A pesar de todo, me concentraba en mi trabajo. Los pacientes parecían apreciar mi dedicación y empatía. Una señora mayor, la señora Thompson,
Me tomó la mano después de explicarle su diagnóstico y me dijo: «Tienes un don, querida. No dejes que nadie te diga lo contrario». Esas pequeñas victorias me mantenían a flote en un ambiente que se volvía progresivamente más hostil, porque lo que había comenzado como microagresiones se convirtió pronto en un patrón sistemático de discriminación. El doctor Morrison empezó a asignarme los casos más complejos sin supervisión adecuada, algo inusual para alguien en periodo de adaptación. Me excluía de las reuniones importantes. Cuando hacía preguntas relevantes en las sesiones clínicas, las ignoraba o respondía con condescendencia. Tal vez eso sea demasiado avanzado para su comprensión, doctora Ramírez. Mis compañeros residentes canadienses recibían oportunidades para participar en investigaciones y procedimientos interesantes. A mí se me asignaban tareas administrativas o pacientes de rutina. Cuando expresaba interés en un caso particular, la respuesta solía ser: quizás debería concentrarse en dominar lo básico primero. Empecé a notar cómo algunos residentes adoptaban la misma actitud del director hacia mí. Me excluían de las conversaciones, hablaban en voz baja cuando me acercaba, o hacían comentarios sobre mi acento cuando creían que no podía oírlos. ¿Entendiste algo de lo que dijo en la presentación? Ese acento es imposible. Los escuché decir una vez en los vestuarios. Cada día era una lucha por mantener mi dignidad profesional. Me esforzaba el triple. Revisaba mis diagnósticos varias veces, practicaba mis presentaciones hasta la perfección. Y aún así, nada parecía suficiente para el doctor Morrison. Su formación evidentemente tiene importantes lagunas, doctora Ramírez, me dijo después de una presentación de caso en la que había invertido horas de preparación. Quizás deberíamos reconsiderar su permanencia en el programa. Comencé a dudar de mí misma. ¿Y si realmente no estaba al nivel? ¿Y si la formación en Colombia no era comparable a la canadiense, como insinuaba constantemente el doctor Morrison? Las noches de insomnio se volvieron habituales. El estrés constante empezó a afectar mi salud. Perdí peso, mi cabello comenzó a caerse, desarrollé migrañas frecuentes. Mai notaba mi deterioro. No dejes que te quiebren, Valentina. Eso es lo que quieren. Me preparaba comida colombiana para animarme. Me escuchaba llorar cuando ya no podía contener la frustración. Llamaba a mi familia y fingía que todo iba bien. El trabajo es intenso, pero estoy aprendiendo mucho, les decía con una sonrisa forzada en las videollamadas. No quería preocuparlos, no después de todos los sacrificios que habían hecho para apoyarme. Una noche, después de un turno particularmente difícil, me encontré caminando sin rumbo por las calles de Toronto. La nieve caía suavemente, igual que mis lágrimas. Llegué hasta el lago Ontario, congelado parcialmente. Me sentí como ese lago, fría, inmóvil, atrapada en una situación que me estaba endureciendo. Pensé seriamente en rendirme, en volver a Colombia. Quizás el sueño era demasiado grande. Quizás había sido ingenua al pensar que el mérito y el esfuerzo serían suficientes para triunfar en un país extranjero. Esa noche escribí una carta de renuncia que nunca llegué a entregar, porque al día siguiente comenzaría el capítulo más oscuro de mi experiencia en Canadá. Y también, sin saberlo, el principio del fin para el doctor Morrison. Todo empeoró cuando el hospital comenzó a prepararse para una importante conferencia internacional sobre avances en neurología. Los residentes más destacados presentarían casos junto a los médicos titulares. Era una oportunidad única para ganar visibilidad y establecer contactos profesionales. Naturalmente, no fui incluida en la lista inicial de presentadores. A pesar de ello, trabajé en un caso fascinante. Una paciente con una rara forma de afasia que había diagnosticado correctamente cuando otros médicos habían fallado. Preparé meticulosamente la documentación y me armé de valor para solicitar al doctor Morrison la oportunidad de presentarlo. ¿Realmente cree que está calificada para representar a este hospital en un evento internacional?, me respondió con una mueca burlona. Su acento sería una distracción y su análisis probablemente sea demasiado básico. A pesar del rechazo, seguí trabajando en el caso por mi cuenta. Una colega enfermera, Sara, que había sido testigo de muchas de las humillaciones que había sufrido,
Me sugirió presentar mi trabajo directamente al comité organizador. Tu diagnóstico fue brillante, Valentina. No dejes que Morrison te silencie. Cuando el doctor Morrison se enteró de que había enviado mi caso al comité sin su aprobación, me citó en su oficina. Nunca olvidaré la furia en sus ojos. ¿Quién demonios se cree que es? ¿Cree que puede saltarse la jerarquía? Esto no es una clínica de pueblo en Colombia. Su rostro estaba rojo de ira. Usted está aquí por un programa de caridad, prácticamente. ¿Y así es como lo agradece? Salí de su oficina temblando, pero no de miedo, sino de indignación. Fue la primera vez que sentí que la rabia superaba a la vergüenza. Sin embargo, lo peor estaba por venir. En las semanas siguientes, el doctor Morrison intensificó su campaña de hostigamiento. Me asignaba los horarios más difíciles, cuestionaba cada una de mis decisiones clínicas frente a pacientes y colegas, e incluso perdió parte de mi documentación para la renovación de mi permiso de trabajo. En las rondas matutinas, me hacía preguntas imposibles de responder sin preparación previa, y cuando no podía contestar, decía cosas como: «Vaya, parece que la formación médica en ciertos países es más un título decorativo que una educación real». Mis compañeros residentes, viendo el trato que recibía, comenzaron a distanciarse aún más. Nadie quería ser asociado conmigo y arriesgarse a caer también en desgracia con el director. Me convertí en una paria dentro del departamento. Los únicos que seguían tratándome con respeto eran algunos pacientes y unas pocas enfermeras como Sara, que veían mi dedicación y profesionalismo a pesar de las circunstancias. Una paciente en particular, la señora Richardson, una profesora universitaria jubilada que había sufrido un derrame cerebral, se convirtió en mi confidente. «Reconozco el bullying cuando lo veo, querida», me dijo un día mientras revisaba sus progresos. «He pasado 50 años en la academia. Lo que ese hombre te hace es inaceptable, pero el punto más bajo llegó durante la reunión departamental mensual. El doctor Morrison había programado que yo presentara el caso de un paciente con síntomas neurológicos complejos. Me preparé exhaustivamente, revisando cada detalle del historial médico, cada prueba, cada posible diagnóstico diferencial. La sala estaba llena. Médicos, residentes, enfermeras, incluso algunos administrativos del hospital. Comencé mi presentación con la profesionalidad que me caracterizaba, explicando metódicamente los síntomas, las pruebas realizadas y mi diagnóstico propuesto. A mitad de mi exposición, el doctor Morrison me interrumpió. «Doctora Ramírez, está omitiendo información crucial y malinterpretando los resultados de las pruebas». Comenzó a desmontar punto por punto mi presentación, tergiversando deliberadamente mis palabras, señalando errores que no existían. Intenté defender mi análisis, pero él alzó la voz. «Este es precisamente el problema de aceptar médicos de ciertos países sin la adecuada verificación. Ponen en riesgo a nuestros pacientes con su incompetencia». Y entonces pronunció aquellas palabras que marcarían un antes y un después. «Nunca serás doctora aquí. Los latinos solo sirven para limpiar hospitales, no para dirigirlos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunas personas bajaron la mirada, incómodas. Otras asintieron sutilmente, como si estuvieran de acuerdo. Nadie me defendió. Nadie cuestionó el evidente racismo y la humillación pública a la que estaba siendo sometida. Sentí cómo mi mundo se desmoronaba. Todos mis sacrificios, mis noches de estudio, los años de preparación, el dinero invertido, la distancia de mi familia. Todo parecía haberse reducido a cenizas en un instante. Recogí mis papeles con manos temblorosas y salí de la sala. Escuché algunas risas ahogadas a mis espaldas. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron cuando me encerré en el cuarto de suministros. Golpeé la pared con impotencia mientras sollozaba. Esa noche, en mi apartamento, contemplé seriamente la posibilidad de rendirme. Tal vez el doctor Morrison tenía razón. Tal vez nunca sería aceptada como una igual en este país, sin importar cuánto me esforzara. Llamé a mi madre, sin poder contener el llanto. Le conté todo. Fue la primera vez que me permití ser completamente honesta sobre mi situación. Mi niña,
Me dijo con aquella voz que siempre había sido mi refugio. Recuerda quién eres. Recuerda de dónde vienes. Nosotros los colombianos no nos rendimos. Nos levantamos. Si ese hombre dice que nunca serás doctora allí, demuéstrale que está equivocado. No por él, sino por ti. Sus palabras resonaron en mí toda la noche. A la mañana siguiente, me levanté con una determinación renovada. Si iba a fracasar, no sería sin luchar. Decidí documentar cada incidente de discriminación, cada comentario inapropiado, cada trato desigual. Pero el destino tenía otros planes. Lo que descubriría en las semanas siguientes cambiaría el curso de mi historia en Canadá para siempre. Dale like si crees que el karma siempre llega. La justicia tarda pero no falla. Todo comenzó con un caso aparentemente rutinario. Un paciente, el señor Johnson, había sido diagnosticado por el doctor Morrison con una forma rara de epilepsia refractaria. El tratamiento prescrito era agresivo, con múltiples medicaciones que estaban causando severos efectos secundarios. Durante mi turno de noche, el señor Johnson sufrió una crisis particularmente grave. Mientras revisaba urgentemente su historial para responder adecuadamente, noté algunas inconsistencias en los resultados de sus pruebas. Los patrones en su electroencefalograma no correspondían típicamente con el diagnóstico de epilepsia que se le había dado. Pasé toda la noche estudiando su caso, comparando sus síntomas con la literatura médica más reciente. Para el amanecer, había llegado a una conclusión alarmante. Los síntomas del señor Johnson apuntaban más a un trastorno del movimiento de origen psicógeno que a epilepsia. El tratamiento que estaba recibiendo no solo era ineficaz, sino potencialmente dañino a largo plazo. Con cautela, consulté mi análisis con Sarah, la enfermera que se había convertido en mi aliada. Deberías revisar más casos del Dr. Morrison, me sugirió con una expresión preocupada. No es la primera vez que observo respuestas inusuales a sus tratamientos. Movida por la curiosidad y la preocupación profesional, comencé a revisar otros casos manejados por el Dr. Morrison. Aprovechaba las noches tranquilas y los momentos en que tenía acceso al sistema para examinar historiales. Lo que descubrí me dejó helada. Un patrón emergía. Varios pacientes habían sido mal diagnosticados, recibiendo tratamientos agresivos e innecesarios. En algunos casos, el Dr. Morrison había ignorado resultados de pruebas que contradecían sus diagnósticos. En otros, había ordenado procedimientos excesivamente invasivos, sin justificación médica clara. Pero lo más perturbador fue encontrar que varios pacientes habían sido inscritos en ensayos clínicos patrocinados por farmacéuticas, recibiendo medicamentos experimentales, cuando sus condiciones podrían haber sido tratadas con terapias convencionales menos riesgosas. Seguí profundizando, y encontré correos electrónicos en los expedientes que mostraban pagos sustanciales de compañías farmacéuticas al Dr. Morrison por cada paciente reclutado para estos ensayos. Estaba priorizando su beneficio económico sobre el bienestar de sus pacientes. El descubrimiento me dejó en una posición moralmente compleja. ¿Qué debía hacer con esta información? Como médica, mi deber ético era proteger a los pacientes. Pero como inmigrante en situación vulnerable, enfrentarme al poderoso Dr. Morrison podría significar el fin definitivo de mi carrera en Canadá. Pasé noches sin dormir, debatiéndome entre el miedo y el deber. Finalmente, decidí compilar toda la evidencia de manera meticulosa. Documenté cada caso, cada irregularidad, cada patrón sospechoso. Creé un expediente detallado con copias de historiales, resultados de pruebas, correos electrónicos y mis análisis profesionales de cada situación. Sarah me ayudó a navegar el sistema para obtener información sin dejar rastro de mis búsquedas. Lo que está haciendo es peligroso y valiente, me dijo una noche mientras me pasaba copias de algunos documentos. Pero es lo correcto. También contacté discretamente a algunos pacientes afectados, como la señora Richardson, mi confidente, quien había experimentado efectos secundarios severos del tratamiento prescrito por Morrison. Me confirmó que nunca le habían explicado claramente que estaba participando en un ensayo clínico. Durante ese tiempo, mantuve un perfil bajo en el hospital.
Seguía soportando las humillaciones diarias del doctor Morrison, pero ahora con una nueva perspectiva. Cada insulto, cada menosprecio, solo fortalecía mi determinación de exponer la verdad. Después de semanas de investigación encubierta, tenía suficiente evidencia para demostrar un patrón de negligencia médica, diagnósticos erróneos deliberados y conflictos de interés financieros no declarados. El prestigioso doctor Morrison no era el brillante neurólogo que todos creían, sino un médico que había comprometido su ética profesional por dinero y poder. Llegó el momento de decidir cómo proceder. Podía presentar mi evidencia directamente a la junta médica del hospital, pero temía que la influencia de Morrison pudiera silenciar la investigación. También consideré contactar a las autoridades sanitarias canadienses, pero como extranjera, mi credibilidad podría ser cuestionada. Finalmente, decidí un enfoque más directo: confrontar al Dr. Morrison con la evidencia y darle la oportunidad de corregir su comportamiento antes de escalar el asunto. Solicité una reunión privada con él, algo inusual dado nuestro historial. Su secretaria me miró con sorpresa, pero agendó la cita para el final de la jornada del viernes. Entré a su oficina con una calma que contrastaba con el torbellino de emociones en mi interior. El doctor Morrison apenas levantó la mirada de sus papeles. «Espero que sea importante, doctora Ramírez. Tengo cosas más urgentes que atender», dijo con su habitual tono despectivo. «Es sobre el señor Johnson, doctor, y la señora Richardson, y el señor Patel». Comencé, mencionando a algunos de los pacientes mal diagnosticados, y sobre sus acuerdos con Neuromed Pharmaceuticals. Su expresión cambió instantáneamente. Por primera vez, vi algo diferente en sus ojos. Miedo. «No sé de qué está hablando», respondió, intentando mantener su postura autoritaria. Coloqué sobre su escritorio una carpeta con parte de la evidencia que había recopilado. «Tengo documentación que muestra un patrón consistente de diagnósticos erróneos en pacientes que posteriormente fueron inscritos en ensayos clínicos patrocinados por empresas que le pagan considerables sumas de dinero». El doctor Morrison hojeó rápidamente los documentos. Su rostro pasó del asombro al pánico y finalmente a la ira. «¿Me ha estado espiando? ¿Ha accedido a información confidencial sin autorización? Esto es motivo de despido inmediato y posiblemente de acciones legales», amenazó, poniéndose de pie. «No he accedido a nada que no estuviera dentro de mis funciones como médica de este departamento», respondí con firmeza. «Mi deber ético es proteger a los pacientes, algo que usted parece haber olvidado». «¿Qué es lo que quiere?», preguntó, su voz ahora menos segura. «Quiero que corrija los diagnósticos erróneos, que retire a los pacientes de los ensayos clínicos inapropiados y que declare sus conflictos de interés como exige el protocolo ético», respondí. «Y quiero que cese el trato discriminatorio hacia mí y cualquier otro profesional internacional en este departamento». El doctor Morrison se dejó caer en su silla, visiblemente afectado. Por un momento, pareció considerar mi propuesta. Luego, su expresión cambió nuevamente a una de cálculo frío. «Nadie le creerá», dijo lentamente. «Soy William Morrison. He publicado libros. Dirijo este departamento desde hace 15 años. Usted es solo una inmigrante latina con un título de un país que nadie respeta médicamente. Será su palabra contra la mía». «No será solo mi palabra», respondí, sacando una pequeña grabadora que había mantenido en mi bolsillo. «Y no soy la única que conoce esta información». El color abandonó el rostro del doctor Morrison. Por primera vez desde que lo conocía, lo vi completamente desarmado. Suplicó que no contara lo que descubrí. Comenzó a decir, su tono completamente transformado. «Por favor, doctora Ramírez, esto arruinaría mi carrera, mi reputación, toda mi vida. Podemos llegar a un acuerdo. Puedo mejorar su posición en el departamento, darle casos interesantes, incluso recomendarla para una posición permanente». Era surrealista ver al hombre que me había humillado sistemáticamente durante meses, ahora suplicando por mi silencio. El poder había cambiado de manos. «No estoy interesada en acuerdos que comprometan la seguridad de los pacientes», respondí. «Tiene una semana para comenzar a corregir los diagnósticos erróneos
y retirar a los pacientes de los ensayos clínicos inapropiados. Si no veo acciones concretas para entonces, presentaré toda la evidencia a la Junta Médica y a las autoridades sanitarias. Me levanté para irme, pero antes de salir, añadí: y a partir de mañana, espero ser tratada con el respeto profesional que merezco. La expresión en su rostro cuando cerré la puerta fue indescriptible. Una mezcla de derrota, miedo y sorpresa. El poderoso doctor. Morrison había sido confrontado con su propia corrupción por la persona que consideraba más insignificante en su departamento. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No sabía cómo respondería Morrison a mi ultimátum, pero sabía que había hecho lo correcto. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar en el extranjero. Los días siguientes fueron tensos. El doctor Morrison evitaba mirarme directamente, pero noté cambios sutiles. Repentinamente, mis diagnósticos no eran cuestionados públicamente. Recibí asignaciones más acordes con mi nivel de experiencia. Incluso algunos residentes que antes me evitaban comenzaron a interactuar conmigo de manera más natural. Sin embargo, Morrison no estaba corrigiendo los diagnósticos erróneos como había prometido. Después de 10 días, tomé la difícil decisión de presentar mi evidencia a la doctora Chen, jefa del Comité de Ética Médica del hospital, una profesional respetada por su integridad. La reunión con la doctora Chen duró 3 horas. Revisó meticulosamente cada documento, cada análisis que había preparado. Su expresión se tornaba más grave conforme avanzaba en la lectura. «Doctora Ramírez, esto es extremadamente serio», dijo finalmente. «Agradezco su valentía al traer esta información. Iniciaremos una investigación formal de inmediato». La investigación fue rápida y exhaustiva. Más casos problemáticos fueron descubiertos. Otros médicos y enfermeras, viendo que por fin alguien había tenido el valor de enfrentar a Morrison, comenzaron a compartir sus propias observaciones y preocupaciones. 3 semanas después, el doctor Morrison fue suspendido de sus funciones. La Junta Médica inició procedimientos para revocar su licencia. Las compañías farmacéuticas implicadas enfrentaron investigaciones por prácticas comerciales no éticas. El día que se anunció oficialmente la suspensión de Morrison, Sara me abrazó en el pasillo del hospital. «Lo lograste», me susurró. «Le demostraste que estaba equivocado». La transición fue difícil para el departamento. Muchos estaban conmocionados por la caída de quien consideraban un médico brillante. Otros se sentían culpables por haber sido testigos silenciosos del maltrato que había sufrido y de las prácticas cuestionables que habían ignorado. La doctora Chen fue nombrada directora interina del Departamento de Neurología. Una de sus primeras acciones fue invitarme a formar parte del equipo de revisión de los casos afectados. Mi análisis fue valorado y respetado. Mi experiencia en Colombia, que antes había sido menospreciada, ahora era vista como una perspectiva valiosa y complementaria. Soy Valentina Ramírez, neuróloga colombiana y actual directora del Departamento de Neurología del Hospital Universitario de Toronto. Han pasado varios años desde aquellos días oscuros, y mi vida ha cambiado de formas que nunca imaginé. Después de la investigación sobre el Dr. Morrison, fui reconocida no solo por mi integridad ética, sino por mi capacidad profesional. La doctora Chen se convirtió en mi mentora, apoyándome para obtener una posición permanente en el hospital. Bajo su guía, comencé a participar en investigaciones importantes y a presentar en conferencias internacionales. Mi enfoque, que integra conocimientos de la medicina colombiana con las prácticas canadienses, ha resultado en diagnósticos más precisos para casos complejos. He desarrollado un protocolo de evaluación neurológica que ahora es utilizado en varios hospitales de Canadá. El departamento que ahora dirijo es conocido por su ambiente inclusivo y colaborativo. Hemos implementado un programa especial para médicos internacionales, brindándoles el apoyo y la mentoría que yo no tuve. Contamos con profesionales de diversos orígenes, lo que enriquece nuestra práctica médica y beneficia a nuestros pacientes. En cuanto al Dr. Morrison, perdió su licencia médica y enfrentó demandas civiles de varios pacientes afectados. La última vez que supe de él,
Estaba trabajando como consultor para una pequeña empresa farmacéutica, lejos del prestigio y el poder que una vez ostentó. Mi familia pudo finalmente visitarme en Toronto. El orgullo en los ojos de mi madre cuando recorrió mi departamento es algo que atesoraré siempre. Te dije que brillarías, mi niña. Me recordó con lágrimas en los ojos. Mi historia se ha convertido en un caso de estudio sobre ética médica y discriminación en entornos hospitalarios. Doy conferencias sobre el tema, esperando inspirar a otros profesionales inmigrantes a no rendirse ante la adversidad. La sinonía ahora. Richardson, aquella paciente que se convirtió en mi confidente, ahora está completamente recuperada y es una defensora vocal de los derechos de los pacientes. A menudo viene a tomar té conmigo y bromea diciendo que siempre supo que yo llegaría lejos. Mai, mi primera amiga en Canadá, trabaja ahora como enfermera jefe en nuestro departamento. Solemos recordar aquellos primeros días difíciles y maravillarnos de lo lejos que hemos llegado. Toronto ya no me parece una ciudad fría e imponente. Se ha convertido en mi segundo hogar, un lugar donde he encontrado respeto profesional, amistades verdaderas y la oportunidad de marcar una diferencia positiva. A veces, cuando miro por la ventana de mi oficina hacia el lago Ontario, recuerdo aquella noche en que contemplé rendirme, cuando me sentía tan fría y atrapada como el lago congelado. Ahora sé que incluso los inviernos más duros dan paso a la primavera. Y cuando jóvenes médicos de países latinoamericanos o de cualquier otra parte del mundo vienen a mi oficina buscando orientación, les digo lo que he aprendido: que nuestro origen no determina nuestro destino, que la discriminación no define nuestro valor, y que a veces, lo que parece nuestro punto más bajo puede ser el comienzo de nuestro mayor triunfo. Porque las palabras «nunca serás doctora aquí», que una vez me destruyeron, ahora son solo un recuerdo lejano, desmentido cada día por la realidad de mi presente, una realidad que construí con determinación, integridad y la inquebrantable certeza de que merecía estar exactamente donde estoy.